Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Nuevamente cordiales saludos desde el 101.7 FM de Sucesos. Gracias por sintonizarnos como todas las semanas. Gracias por acompañarnos. Su sintonía, su preferencia, su credibilidad es el principal incentivo para esta producción periodística a partir de este momento. Recuerde usted que también estamos en el www.radiosucesos.fm, nuestra dirección electrónica. Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, estamos en el sistema X con el @radiosucesos S. El tema de la consulta popular distribuida en 7 preguntas ha alcanzado niveles de debate que, si bien no son nuevos, se van concentrando en una pregunta, dadas las circunstancias, fundamental: el futuro de la Corte Constitucional. Me parece que allí finalmente hay una primera estación de todo este tren que está circulando. Eso lo vamos a tratar con Francisco Rocha, reconocido analista de este país. Pero también hay otro tema que está tocando asuntos de fondo, como es la suerte en la práctica de los partidos políticos ya sin financiamiento del Estado, y también la reducción tantas veces invocada, deseada, querida, reclamada, la reducción del número de asambleístas. Esto lo vamos a tratar con el politólogo Alfredo Espinosa, y estaremos yendo al fondo de la consulta popular con el doctor José Guerrero Bermúdez, reconocido jurista de este país, porque hay que tratar así, por segmentos, por bloques, por paquetes, toda esta problemática, este enjambre de cosas que significa la consulta popular. Pero estaremos, en primer lugar, abordando algo que puso los pelos de punta en los últimos días: la supuesta crisis del sistema financiero de este país. Aquí empezamos, gracias a su sintonía. Tras una semana de rumores y versiones sobre una supuesta crisis del sistema financiero del país, la situación bancaria como que tiende a normalizarse. El incidente del principal ejecutivo del banco con un aparente cliente de esa institución, Banco Pichincha, sonó como el detonante de toda una situación inesperada que prácticamente cubrió la semana que estamos terminando. Declaraciones de autoridades bancarias, de analistas, de especialistas, en fin, porque el mundo se nos venía encima. Algo parecido a lo que ustedes recordarán, o muchos recordarán, lo que fue la crisis de hace varios años. Actuaciones inclusive del propio Banco Pichincha ante la Fiscalía para denunciar una campaña primero de desprestigio contra ese banco y luego una campaña para generar el llamado pánico bancario, que de paso es un delito. Y en esas circunstancias estamos terminando la semana, cuando la situación, insisto, tiende a normalizarse, porque el principal ejecutivo del Pichincha, el señor Antonio Acosta, ha declarado a los medios que la situación está controlada
en cuanto a un problema tecnológico de una de las plataformas de ese banco. Y también afirma que la liquidez del Banco del Pichincha es totalmente clara y solvente. Por eso, nuestro contacto a esta hora de la mañana con el economista Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas y una autoridad en esta materia económica, porque también es un docente universitario. ¿Qué lecciones nos deja esta semana de malestar, de sustos que estamos enfrentando, que estamos atravesando, primero como clientes y segundo como ecuatorianos o al revés? Economista, bienvenido, el país le escucha. Gracias, Félix, por la invitación. Coincido con usted en el primer criterio de que era una situación inesperada. El hecho de todos estos rumores que surgieron a través o con respecto al principal banco del país, ahí no hay vueltas. Y digámosle con nombres y apellidos, el principal banco de este Ecuador se llama Banco del Pichincha. Entonces fue inesperado luego por la virulencia con que empezó a salir las cosas, pero debo decirle al público que en general, y viendo los indicadores financieros, incluso de todo el sistema financiero, no llama al pánico, no llama a crear incertidumbre y decir, no, pero es que tal vez este banco se le cayó algo. No, definitivamente no. Quiero mencionar, y ya vuelvo sobre el tema del Banco Pichincha, pero en este semestre se cerró un banco. Se lo hizo normalmente, el 90% recibir sus créditos y también, Félix, vimos las noticias que cooperativas en provincia se cerraron, una en Ambato y otra recientemente. Y claro, crea dificultades y también llama un poquito a ¿no es cierto?, a la precaución y qué pasa, pero vuelvo ahora sí al Banco Pichincha, me parece que eso no es aplicable, son circunstancias de estas instituciones muy específicas, pero en general, tanto el banco como el sistema en general, acabamos de ver los últimos indicadores del semestre que concluyó y hay solvencia, hay liquidez. Entonces eso, Félix, así pasó esto inesperadamente. Algo más seguramente hay detrás, posiblemente. Y también hubo una mala política, hay que decir, de comunicación del Banco Pichincha. Ahí sí, Eso, también hay que eso, decirlo. Sí, esa parte también quiero abordarle y quiero preguntarle porque fue una campaña de mentiras, de, como dicen los propios ejecutivos del Pichincha, de infamias. ¿Fue una campaña muy fuerte o es que algo en el fondo podría estar pasando con toda esta actividad bancaria para que lleguemos a niveles que entre martes y miércoles realmente eran tenaces, alarmantes? Sí, sí, Félix. Es que hay que mirar cómo se maneja hoy todo el tema financiero. Hoy un gran porcentaje altísimo es vía electrónica, vía virtual. Muchos de nosotros, Félix, no es verdad, no vamos meses a alguna sucursal bancaria. Entonces, cuando entra el problema que ya se venía presentando, porque no es de esta semana, sino la semana anterior, a tener intermitencias. Queríamos, o los clientes querían retirar dinero, no, está parado el sistema, también los cajeros, o también, ¿no es cierto?, en los barrios a través de los corresponsales no bancarios. Entonces ya se creó una expectativa, y bueno, a ver qué pasa. Pero al final del día se amplificó, ¿no es verdad? Y la propia gente decía, bueno, pero es que yo quiero usar los servicios virtuales y no lo puedo. Entonces yo creo que conjugó eso. Más con toda seguridad también hay intereses destructivos, digamos, pero no me atrevería, Félix, no los conozco como para decir, bueno, por aquí viene, pero seguro que lo hay con intereses protervos, no me queda mi duda de eso. Me gustaría conocer un poco más y como usted ya lo dijo al inicio, es un tema de, ¿no es cierto?, de punible y sancionable a través de la ley. Pero en fin, yo creo que decía, tampoco reaccionó bien el banco y encima más de ese video que se hizo viral de una respuesta muy grosera de parte de unos principales ejecutivos, puso la cereza en el pastel. Entonces, pero insisto en el mensaje a la ciudadanía. Yo no soy abogado de un banco, no soy accionista, yo soy un académico y debo decir eso, ¿no? El sistema está bastante estable y más bien, Félix, estamos pensando que el sistema financiero puede acelerar un poquito más la entrega de créditos durante este segundo semestre. Así que más bien íbamos por otro lado hasta que hemos tenido que regresar a ver este tema, ¿no? 17.000 millones de depósitos, acabo de escuchar a las autoridades del Banco del Pichincha,
y 163 millones que se retiraron en un día y que ese dinero está volviendo. Esas cifras, ¿qué nos dicen, economista? Que sí, la situación inesperada que hemos mencionado y el sentimiento de preocupación, pues sí caló en mucha gente. Retirar 163 millones no es cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Cierto es que en las cuentas del banco es grande, ¿no? Pero eso si hubiese sido un banco medianito, pequeño, lo hubiese puesto contra la pared. Entonces me dice que sí, que no estamos, ¿cómo decirlo, Félix? Porque de esto hay que sacar lecciones. O sea, que no estamos inmunes a este tipo de circunstancias y Claro. que luego puede ocasionar, ¿no es cierto?, estos efectos directos a través de crear expectativas falsas y noticias falsas. Entonces, creo que algo más hay que sacar de lección. Sí reaccionó la super de bancos, pero hoy vi una entrevista al principal, al superintendente de bancos, y él decía, es que salimos, me parece que fue una vez que ya se presentó la falla informática, me parece que reaccionó 4 o 5 horas después. Entonces habrá que decir, aquí, señores, esto no es cualquier cosa. Necesitamos que se evite esto. ¿Y cómo se evita? Información de autoridad, información del ente, en este caso afectado, porque ya digo, si esto hubiese sido a otra institución de menor peso, Totalmente. sí, creo que Totalmente. estaríamos hablando de ya una cuestión más complicada con respecto a esa institución. Ustedes que manejan estos temas, que conocen estas cifras y que también están relacionados con la parte tecnológica, un banco tan grande, quizás el principal banco de este Sí, país, ¿cómo es que llegue a tambalear con una cosa aparentemente tan pequeña? Como que la pregunta es de sentido común, economista. sí, es que eso de lo que hemos leído, ya ha sido sancionado el banco por no tener la reacción rápida y haber cometido muchas fallas. No recuerdo el monto bueno, al final no es tan relevante el monto de la multa de la super de bancos. Eh, Eso sí es casa a casa adentro, Félix. ¿Qué pasa teniendo tal nivel tecnológico? Yo tengo un par de amigos que están involucrados con el banco en la parte tecnológica y siempre me dicen, somos nosotros los que llevamos, ¿cómo decirlo? Le capitanean muchos procesos tecnológicos del sistema financiero. Es que esa es la verdad. No se trata de hacerle propaganda al banco, pero sabemos que invierte mucho, que es uno de los principales bancos en innovación tecnológica y resulta que se nos cae un poco la estantería y creando malestar, porque si esto pasaba, Félix, digo, hace 15 años usted y yo hubiésemos ido tranquilamente caminando y entrábamos a la sucursal y sacaba mi platita o iba a Claro, depositar. claro. Pero se amplifica. Pero esto es el mundo real, o sea, aquí que quede clarísimo, esto ya no es el mundo de hace 10 años nomás hacia atrás. Hay que sacar lecciones, preguntar. Por su entrevista, vamos a averiguar un poquito más el concepto de la multa, porque me parece, por ciudadanos, porque no queremos que repita nada más. Tengo Entonces, entendido que es el ¿cómo cualifica eso? tengo entendido que es el 0,001% de los 17 mil millones. Me parece que se habla de 170 mil Sí, algo así dólares de es, sí. cifras redondas. Una cifra importante también. Pero para el banco no creo que sea muy relevante perdón, voy a ser un poquito exagerado, para un par de cafés, diría yo. Ni para la Pero es que sí propina. decía, Félix, no importa tanto el monto, ¿no? Claro, Porque también puede entrar y decir, mire, aquí voy a sancionarle con tanto claro, claro. de sus activos, no. Y creo que la ley también marca la cancha en lo que significa sanción. También hay un sistema, yo doy fe de eso, también hay un monitoreo de los sistemas, del sistema financiero ecuatoriano, de la banca privada, a través de lo que se llama indicadores de riesgo. Entonces, no es que están monitoreando el día a día, la hora a hora, buscan riesgo. Este banco tiene más morosidad. Ah, muy bien, señores, voy a ver y qué pasa. Ah, este banco ha bajado su liquidez. Entonces, por eso es que, sinceramente, digo, sí fue inesperado y confluyeron una serie de fuerzas, incluido la mala comunicación del banco, insisto, ¿sí? Que amplificó más de lo que debería haberse amplificado. Lo otro ya, intenciones políticas, Félix. Qué pena no ser ducho en el tema para decir, mire, es que aquí no lo sé, pero que queda.
ese sabor amargo de gente que está dispuesta a todo, seguro que hay, y estará seguramente detrás también de querer desestabilizar muchas cosas. Yo coincido con usted, gente que aparentemente está dispuesta a todo para Sí. hacer daño. Hasta la próxima, economista, brillante, muy amable, muy gentil. Gracias, Félix, como siempre, un honor estar en Radio Sucesos. Muchísimas gracias al economista Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de este país, autoridad catedrático universitario. Muchísimas gracias. Allí tienen ustedes algo por lo que queríamos empezar y queremos empezar y estamos empezando esta entrega porque los últimos días han sido a propósito de la supuesta crisis bancaria, han sido tenaces y ya ustedes acaban de escuchar a nuestro invitado sobre lo que han cambiado las cosas. Como él mismo decía, el economista García, hace pocos años esto no era factible porque si es que ocurría una cosa así, nos acercábamos al banco, hacíamos un retiro y se acabó. Pero hoy la tecnología nos tiene a ratos con sustos y ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que acabamos de pasar. Saque sus conclusiones y para más, ya volvemos en un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Continuando con el tema de la consulta popular, las circunstancias y la trascendencia del tema han colocado a la situación de la Corte Constitucional en el ojo de la tormenta. La pregunta plantea la posibilidad de que los miembros de ese organismo sean sometidos al control del juicio político de la Asamblea. Y ahí el asunto está que arde porque la Corte también horas atrás acaba de pronunciarse suspendiendo varios artículos de las leyes que impulsó el gobierno para combatir la inseguridad en el país. Y ahí hay una especie de choque de trenes con esto de definir si es que es o no válida esa pregunta. Toda una conflictividad que convierte al tema en el ojo de la tormenta de esta consulta popular que podría terminar en qué. La pregunta con que estoy saludando al doctor Francisco Rocha, analista reconocido de este país. ¿En qué va a terminar todo este lío de la Corte Constitucional? Francisco, bienvenido. Gracias, Félix. Buenos días. Bueno, lo importante aquí es que intentemos respetar la institucionalidad. Eso significa es que si la Corte resuelve un tema, en este caso no es que ha echado abajo las leyes, ha suspendido unos artículos de esas leyes, están suspendidas, todavía no hay una resolución. Entonces, ¿qué le corresponde tanto al legislativo como al ejecutivo? He escuchado a los constitucionalistas, a los expertos, que nos hablan de que deberían ir a la Corte, y yo creo que eso es así, o sea, que el presidente, el procurador general del Estado, los representantes del Congreso, de la Asamblea Nacional en nuestro caso, deben ir a la Corte Constitucional, pedir una cita y defender jurídicamente sus tesis, sus propuestas. Y la Corte Constitucional debe resolverlas en virtud de todos estos elementos y puede preguntar qué más motiva a que defiendan las leyes que la Corte ha considerado por este momento suspender unos artículos de esas leyes, no a las leyes, sino unos artículos. Ahora, tenemos ciertamente aquel discurso del gobierno nacional y del presidente que dice, y de los ministros de Estado que dicen, al suspender estos artículos han roto Así la dicen, parte más íntima de las leyes. así Bueno, dicen. entonces, ¿para qué tenían más artículos? Si lo esencial es eso, o sea, uno dice, no era específicamente eso lo que había que tratar y se tratan otros temas, porque los problemas de las leyes que ha enviado el señor presidente de la República y que la Asamblea las ha tratado sin debate, sino obedientemente, son eso, de que tratan de diversa temática y que no se alinean en una sola de las cosas. Estimado, Puede ser, decía, ¿cómo no? Félix,
De alguna forma, Decía Félix, bueno, perdóname, yo decía, es posible que no nos guste la Corte. Y ya, de hecho yo creo que muchas veces las decisiones de la Corte Constitucional han sido decisiones de casi de gente que quiere promover determinadas cosas. Pero esa es la Corte. Debemos ir y bajar todo eso jurídicamente hablando, no amenazando. sin embargo, es una corte convertida en una especie de juez supremo y eso como que tampoco conviene al gobierno, pero conviene al país. Ahí hay una especie de contradicción, no sé cómo tú la veas, cómo tú la catalogues, Francisco. A ver, los constitucionalistas suelen decir que las cortes constitucionales son para poner un freno al poder. Así es. Yo creo que sí, yo creo que las cortes constitucionales tienen el primer objetivo velar por la Constitución. Y es una cosa que hay que decirlo, Félix. Yo creo que ninguno de los que estamos en la discusión votó por la vigencia de la Constitución del 2008. Cierto que éramos muy pocos que terminaron diciendo que nos habían borrado casi del mapa, que hicimos incluso campaña por el no y explicamos las razones, entre otras, por qué no había que votar por este proyecto de constitución en donde se creaba la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, donde se crearon un montón de cosas que son, yo diría, una carga pesada para el Estado y para quien gobierna. Eso es cierto. Pero ¿queremos o no institucionalizar al país? ¿Queremos que la democracia funcione o solo queremos cambiar de unos que estaban autocráticamente manejando el Estado a otros? No, no. La inmensa mayoría de los ecuatorianos, Félix, votó porque se instaure una democracia, pero una democracia real, representativa y de instituciones. Y esa realidad nos lleva a qué? A que si la Corte Constitucional, esta que puede ser a veces casi de militantes, pueda darle razones. Y lo que hay que pedirle a la Corte es que no es solamente estricto, como cuando dicen algún despistado, no es como leer cualquier libro o un periódico, la Constitución. No, pero es la carta política. Por eso es que también las decisiones de esta Corte, que es la que controla la constitucionalidad de qué? De la carta política del Estado, o sea, Así es. del acuerdo nacional. Eso que nos sirve para todos, no para un grupo, a todos, incluidos aquellos con los que no queremos que vuelvan a gobernar, incluso a ellos les sirve. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Y Pancho, lo hemos dicho, sí. Pancho, consecuentemente el concepto constitucional como que sería adecuado en el tema de la corte, pero la que está fallando es esta corte. ¿Así sería de entender? No, yo creo que hay algunos miembros de esta corte que se han vuelto promotores de algunas tesis de la Constitución del 2008. Pero a diferencia de lo que creen los constitucionalistas, yo creo que una corte, un juez, no solo debe pensar en la implementación de la ley, sino también en el contexto en el que está viviendo el país. Y eso debe hacerles llevar. Eso no significa que solo tiene que darle la razón al presidente, no. Le tiene que señalar los límites. ¿Quiere el señor presidente cambiar esos límites? Bueno, vamos a una constituyente que él mismo la planteó, yo he respaldado la tesis de Simón Espinosa Félix, en donde dice que vamos a un referéndum con la Constitución del 98, la Constitución del 2008 y los ecuatorianos veamos a cuál ponemos en vigencia. Eso ya tiene, porque tuvo una salida democrática en el 78, esta forma de referéndum de ir, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿podrán dejar de ser activistas los ministros de la Corte que ya han actuado como activistas y no como ministros jueces? Veo difícil, pero este es el momento. Este es un gran momento, tanto para la Corte cuanto para el resto de la institucionalidad, para ver si somos capaces de respetar las decisiones de órganos competentes. ¿Eso qué significa, Félix? Que si la Corte se pronuncia que es inconstitucional algunos de los artículos, hay que respetarlas
e ir a defender como constitucionales lo que se ha propuesto al país, pero lo que no se puede hacer es, la marcha está bien, pero ponerles como enemigos a unos y a otros ponerles como salvadores, eso no es democracia. La democracia tiene que ser debatida. Por eso es difícil. Siempre que conversamos, Félix, digo, esta gente no entendió qué es ser democrático. Si no son demócratas, si no creen en la democracia, están mal en este camino. Tienen que respetar las normas y las instituciones. Si no son demócratas, están mal en este camino. Sí. Francisco, terminamos allí. Gracias por tu presencia, siempre atinado, siempre acertado sobre un tema sobre todo tan complejo y tan espinoso como este. Hasta una próxima, Francisco, muy amable. Gracias. Gracias, Félix. Un gusto. Buenos días. Gracias a Francisco Rocha, analista. Miren ustedes, el tema concentrado en la Corte Constitucional. Hay 7 preguntas, pero la Corte Constitucional está en el ojo de la tormenta y si ustedes se preguntan con razón por qué, allí tienen las razones. Una pausa, volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y 2 preguntas van de la mano. Aquello relacionado con el financiamiento de los partidos políticos, que de paso ya sorteó el filtro de la Asamblea Nacional esta semana, y el tema de la reducción del número de legisladores, asunto que está siguiendo el trámite y que, como el resto de preguntas, es motivo de tantas expectativas. Por eso, hoy tenemos la presencia aquí en esta mesa de trabajo de Alfredo Espinosa, politólogo, sobre todo estudioso de la materia electoral y desde luego de la materia política. Alfredo, un gusto tenerte por acá. He mencionado concretamente estos 2 temas, partidos políticos, financiamiento, y el tema del número de legisladores, porque sin duda van de la mano, y que tú crees que qué puede pasar con esto, porque estamos planteando, si es que esto es aprobado, estamos planteando un viraje, si es que cabe el término, a todo lo que es este andamiaje del sistema de partidos en el Ecuador, o cómo miras tú el problema. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias, Félix. Un verdadero honor. Un saludo a todos los radioescuchas y seguidores de Radio Sucesos. Bueno, lo que nosotros tenemos son 2 preguntas atractivas que le generan interés a los ciudadanos, Uno va con lo otro, me que da la van, impresión. que van encaminadas a la par, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El financiamiento de la política, que ha sido muy discutido y muy cuestionado también por los ciudadanos, sobre todo por los resultados que arrojan los partidos políticos, no solo Cuestionado con razón. cuestionado con razón porque los partidos políticos no han justificado la razón de ser de los ingresos que han recibido. De acuerdo. Por ejemplo, en el caso del Fondo Partidario Permanente, que es destinado no solo para gastos administrativos de funcionamiento, sino y sobre todo para capacitación, no existe absolutamente nada. No ha existido absolutamente nada con relación a nuevos cuadros formados, con militancia férrea. Eso, digamos, ha sido una plata tirada al cesto de la basura. En cuanto al fondo de promoción electoral, que es el dinero que se destina para la campaña electoral propiamente dicha, yo sí tengo una profunda preocupación, y es que ese vacío que deja el Estado con el financiamiento específico hacia este fondo, si no existen mecanismos de control eficientes por parte del Estado, como no existen ahora, lastimosamente ese bache podrá ser llenado por la narcopolítica, por la narcodelincuencia, con suma de recursos y con cero Un controles. problema más grave se estaría planteando. Yo me temo que la cura resulte peor que la enfermedad si no se Caramba, qué toman grave. los recaudos necesarios, Ya. ¿no? Por eso es importante ver qué presenta la pregunta en su anexo, ¿no? Es decir, Los anexos también son muy importantes en todo esto. son claves porque desde mi punto de vista es ahí en donde se debería dotar de más competencia
técnica, a la UAFE, que es la unidad antilavado, ¿no es cierto? Y también a la unidad antilavado que tiene el Consejo Nacional Electoral, para que ellos puedan rastrear, haciendo investigación profesional, cuál es el origen y la procedencia de los recursos privados que se van a utilizar en la siguiente elección seccional del 2027, si esto se llegara a aprobar. Entonces, hay un gran desafío dentro de esto, ¿no? Que es ver la procedencia de los recursos y sobre todo que no se entienda que al liberar este espacio para que cada uno costee su propia campaña, se va a terminar subsanando un problema que es muy estructural. Alfredo, pero ¿cómo es posible que en tantos años de democracia, porque estamos hablando prácticamente estamos caminando al medio siglo de Así es. este experimento democrático, por llamarlo así, ¿cómo es posible que durante tantos años, durante tanto tiempo, no haya habido el verdadero control? Porque esto que se está destinando, esto que está financiando, no es plata que le sale del bolsillo al presidente de turno del Consejo Electoral, es plata de los ecuatorianos. ¿Quién falló? ¿Qué pasó en todo ese control de esa plata, de ese dinero, Alfredo? Bueno, la pregunta como está formulada y la racionalidad de los legisladores se encamina a vigilar a los partidos y no a quien los controla. Quien los controla es el Consejo Nacional Electoral. La ineficiencia está anidada dentro de esa institución. ¿Será por eso que son tan disputados esos cargos y ahora se va entendiendo por qué tanto amarre, tanta negociación para llegar a ser consejero electoral, por ejemplo? Y por supuesto, ¿y por qué tanta prórroga? ¿No? Entonces, porque son puestos ¿Por qué apetecidos. se prorrogan tanto? Exacto, ¿por qué se prorrogan tanto incluso en ¡Qué algunos barbaridad! casos, pese a las inconformidades expuestas públicamente? ¿No? Entonces, aquí Porque hay. como ejemplo, el actual consejo, por ejemplo, ya tiene para jubilarse. Y terminará este segundo semestre con 7 años de gestión, sobrepasando la administración de 3 gobiernos y posiblemente planifique, elabore e inicie el periodo y proceso electoral de las elecciones seccionales. Alfredo, pero ese argumento de que tienen que estar hasta ser legalmente reemplazados, como que suena bien o es un cuento. El procurador no les obliga a ellos a que permanezcan en El sus puestos. procurador. El procurador no les obliga porque hay un criterio de procuraduría que dice que ellos permanezcan en sus cargos en tanto y en cuanto se ejecute la renovación. Como el señor Fantoni es un ineficiente y está midiendo en el Consejo de Participación Ciudadana los tiempos electorales con los tiempos de la política, han convenido soterradamente que las autoridades, las 5 autoridades, permanezcan en el CNE en sus puestos. ¿Cuál es el resultado de esto? Insisto, tienes un consejo prorrogado con 7 años de permanencia en funciones, más tiempo que los mismos presidentes de la República, ¿no? Y eso da cuenta de esta, no solo de esta falta de alternancia, sino también de este espíritu de desprendimiento que debe haber en toda autoridad electoral que ha cumplido con su mandato. Ellos ya cumplieron con el tiempo para el cual fueron designados, consecuentemente deberían renunciar, dar su paso por lo menos a los suplentes para que ellos asuman este desafío. Pero indudablemente esto no va a ocurrir porque se necesita tener un espíritu democrático para ello y es lo que menos hay en el Consejo Electoral. Y de eso se derivan muchas cosas, ya que estamos tratando este aspecto y este punto, y tú que eres un conocedor a fondo de esta materia electoral. ¿Será? Esta es una pregunta que me ha atormentado durante muchos años y que por fin llegó el momento para plantearte. ¿Será real, será verdad que un proceso electoral cuesta tantos millones? Un proceso electoral se vuelve muy costoso porque tienes una burocracia altamente ineficiente. Entonces, también los procesos de racionalización tienen que llegar a otras No instituciones dudo del que haya Estado. un gasto, no dudo que haya que financiar, que haya que pagar, pero ¿tantos millones cuesta un proceso electoral? ¿O será que ese es otro encanto del ser miembro del Consejo Nacional Electoral? Se puede racionalizar recursos, se puede racionalizar de Totalmente, recursos. totalmente. En cada periodo y proceso electoral, el Consejo Nacional abre sus puertas para que toda una masa empleable se inserte laboralmente en la institución, en algunos casos sin tener la más mínima experticia en materia electoral y obviando las recomendaciones de
los organismos internacionales, tanto IFIS, que es una fundación internacional, como la Organización de Estados Americanos, en sendos informes han sostenido que tiene que haber criterios técnicos para la contratación de personal, no amigos, no parientes, no el señor que carga el botellón de agua o un cliente del ex notario Cabrera o el hermano de un asambleísta, sino personas que conozcan de la materia electoral. Eso lastimosamente se ve a cuentagotas. Hay que profesionalizar el servicio electoral. Muchas cosas quedan ahí un poco flotando, pero son cosas que también hay que preguntarte. Pero dando un poco de retro sobre el tema central de las dos preguntas, partidos políticos, financiamiento y número de asambleístas. Las dos preguntas atacan este problema que, ahora me voy más adelante, atacan este problema que estamos tratando. Creo que existen soluciones parciales a problemas que son estructurales y a final de cuenta, en 47 años de democracia, los ecuatorianos han votado por el quién y no han votado por el por qué. Es decir, votan por la persona y no votan por el contenido de la propuesta que hace la ¿Culpa persona. de quién? ¿De la gente? ¿Culpa de quién? ¿O es una configuración de responsabilidades? Es precisamente, hay varios elementos que Ya. se suman a esto, ¿no? De índole cultural, somos un país bajo profundas lógicas de racionalidad hacendataria, bajo ese modelo de administración de hacienda feudal se manejan muchas instituciones de Estado, se maneja la política, se manejan los partidos, entonces preguntas como las del financiamiento o incluso la reducción en el número de legisladores nos hace pensar que tenemos una solución casi a manera de panacea para este problema. Pero yo saco, digamos, del siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Si tú tienes un equipo de fútbol con jugadores titulares y suplentes y no funcionan bien los unos y no funcionan bien los otros, por más que hagas los cambios, el equipo seguirá siendo malo. Entonces, el espectáculo va a seguir siendo el mismo. Lo único que vas a tener es menos actores en la obra. Ese es el resultado de esto, porque si se quería hacer una pregunta mucho más profunda, había que incorporar nuevos requisitos para la elección de autoridades, tanto para la Asamblea Nacional como para las otras ¿No dignidades. será que la clave de esto está en los famosos, y vuelvo a esa inquietud también, en los famosos adendums, en los famosos acompañamientos de las preguntas? Posiblemente, pero esto yo creo que amerita una nueva interrogante para incorporar nuevos requisitos, la probidad notoria, por ejemplo, incorporar elementos adicionales como la militancia estructurada que le permita por lo menos al elector saber que la persona que va a integrar la papeleta es aquella que forma parte del partido y no un advenedizo, no un improvisado. Entonces, insisto. Esta pregunta va a tener mucha aceptación. Si pasa el Sin filtro de duda, la, sin sí, duda. claro, si pasa el filtro de la Corte Constitucional y el criterio, el dictamen es favorable, seguramente con más del 50% se aprobará. El tema es que vas a tener una asamblea reducida que tendrá que medir el criterio de proporcionalidad electoral de cada provincia, considerando su densidad poblacional, su densidad electoral, no va a tener sucumbidos el mismo número de legisladores que Guayas o que Pichincha, entonces habrá que respetar estos criterios, uno, y dos, vas a tener el mismo esquema que tienes ahora, pero con menos legisladores. Esto no deslegitima la iniciativa, ojo, pero sí nos debe llevar a problematizar sobre los problemas de fondo, ¿no? Que existen en medio de esto. Estás insinuando que va a ser menos número, pero la misma calidad. Exactamente. Ya. Mientras no cambie el requisito, va a ser la misma calidad. Más dibujantes, más inteligencia artificial, ¿no es cierto? Más redes familiares o igual número de redes familiares, pero si no dotas de más calidad, que no es tener más títulos académicos, sino tener más probidad, lastimosamente los resultados van a ser lo mismo. Un modelito a escala de lo que ya tienes ahora. Para concluir, ya que en esto le estamos dando prácticamente una conclusión en el tema del número de legisladores, para concluir esa parte que inicialmente la estábamos topando, ¿cómo hacer para controlar lo que aparentemente se viene? Que manos invisibles, manos extrañas, pero muy pudientes, se pongan ya no una panadería, sino un partido político y hagan de este país lo que quieran. Yo insisto, los mecanismos, los requisitos
para crear una organización política en este país han sido plenamente rebasados por los actores interesados en ello. Tienes que recoger 200.000 firmas que aparecen de donde sea, así la gente no sepa que ha firmado, y se entregan al Consejo Nacional Electoral, que no tiene grafólogos, que no tiene gente especializada, tiene muchachos salidos del colegio, medianamente que están en la universidad con un sueldo eh, poco apetecido, ¿no es cierto? Que hacen esta contrastación. Entonces, es un mecanismo muy frágil de ser manipulado, ¿no? Uno. Y dos, el gran problema es que no dotas de competencia técnica a los organismos de control. Entonces, si no, si ese vacío. Competencia técnica a los organismos de control. Creo que ahí está la clave. Esa es la clave, porque si la UAFE no opera en esto, si la unidad antilavado del CNE no deja de ser un cuarto arrumado con la gente que no quieren en los despachos para convertirse en un espacio técnico para que opere investigando la procedencia del gasto, la procedencia de los recursos, pues aquí vamos a seguir teniendo arroces verdes, morados, rojos y de todos los De colores todos los posibles. colores. Alfredo, agradecerte, qué bien. Alto y claro, como siempre, un conocedor de la materia. Y esa palabra que tú manifestaste hace pocos segundos, competencia técnica de los organismos de control. Y esa me parece que es la clave de buena parte de esta consulta popular y sobre, desde luego, los temas que estamos tratando. ¿Por qué? Porque esto tiene que funcionar, esto tiene que operar, pero tiene que haber una competencia técnica de los organismos de control, porque si no estamos en nada. Y yo me supongo, no es echar un conjuro, yo me supongo que esto, si esto falla, si es que esto es aprobado en la consulta popular y esto falla, y volvemos a las mismas y no hay esta competencia técnica de los organismos de control, ¿cuál va a ser la conclusión? Dos cosas. La conclusión de los que no le quieren al gobierno. Mejor estábamos con Correa. Lo uno. Y lo otro, pero si le dimos todas las atribuciones y el señor no puede, porque así es la ignorancia de mucha gente, la mala fe, pero también la realidad. Qué grave compromiso el del presidente de la República al haber planteado sin duda temas de fondo, sin duda. ¿Quién puede estar porque se vote la plata y les financia un grupo que se llama partido político? Nadie. ¿Quién puede estar por tantos legisladores que se dedican a llevar a los familiares y a los conmilitones de empleados a la Asamblea Nacional? ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Nadie. Pero el control para que eso no vuelva a ocurrir es fundamental, porque si no, me temo que hasta puede volver el correísmo. En un momento con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Las 7 preguntas de la consulta popular del presidente de la República están circulando. Están circulando en base a comentarios, en base a análisis, en base a las perspectivas que supone todo el contenido de este paquete que se apuntaría a una consulta popular y referéndum en diciembre o hacia finales del presente año. Las implicaciones de todo esto, la trascendencia son obvias, pero es necesario acudir a los conocedores de la materia jurídica y por eso a esta hora de la mañana contacto con el doctor José Guerrero Bermúdez, ex catedrático universitario, un amplio conocedor de la materia jurídica y quién más, quién mejor que él para orientarnos si es que esta consulta popular se justifica y por qué. Doctor José Guerrero, empecemos así. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, para mí es el gusto y el honor. El Estado ecuatoriano está condenado al fracaso. Si es más vergonzoso que esa institución a la que dice defender, por ejemplo, la Corte Constitucional. Es tan mal hecha la Constitución que en el artículo primero no se establece que somos una república. Se dice se organizará en forma de república y no dice de cuál república, cuando hay más de 10 o 15 formas de república. ¿Eso a qué nos lleva?
que si no tenemos república, ¿qué es lo que controla la Corte Constitucional? Voy a poner un ejemplo. Si un grupo de personas contrata a un artista para que esculpa una figura en un bloque de mármol o cualquier otra piedra, pero le dice al escultor, la herramienta que va a emplear usted para hacer esta escultura es este cincel de plástico y este martillo, este combo de goma o de esponja. El artista, si es honesto, va a decir, con esas herramientas no puedo hacer. Los llamados control constitucional debieron leer primero la Constitución y saber con qué herramienta contaban. Si no somos república, y si me permite el artículo 1 de la Constitución, establece, se organizará en forma de república. ¿De cuál república? Entonces, ellos aquí están analizando una Constitución llena de vergüenza. No existen. Por eso yo les he denominado Corte Celestial, porque jurídicamente ni la celestial ni ellos tienen sustento. No pueden ellos en ningún instante opinar porque no tienen base jurídica. Uno. Dos, la función principal de la creación de esta institución es interpretar la Constitución. Lo primero que debieron hacer es interpretar y decir, complétese la Constitución, determínese qué clase de república son, cuántos poderes tenemos, porque por ahí aparece una institución que es del poder de control. Si la república es ejecutivo, legislativo y judicial, estos poderes tienen que ser siempre absolutamente independientes. Pero en el Ecuador no existe esa independencia. La Corte Suprema de Justicia está administrada por un organismo creado al que se mandan representantes. La Asamblea, que es la voz de la soberanía del pueblo, está fiscalizada en su comportamiento jurídico por la Corte Constitucional, que no son representantes de nada ni de nadie. La soberanía del pueblo ecuatoriano radica en la Asamblea Constituyente. Ella es la que hace las normas jurídicas, es la que determina la ciudad, y el Ejecutivo es la que la ejecuta. ¿Qué papel juega la Corte Constitucional? Y es otro control de constitucionalidad que existe y que ha servido para que la gente vaya a parar en la cárcel. Estos fracasos de estas tres instituciones, Corte, Consejo de la Judicatura y el Control Social, son inservibles. No existen de acuerdo con ahí porque no somos república. Entonces, lo primero que debieron hacer es establecer si la Constitución nos constituye o no república. Porque si el presidente quisiese, podría decir, yo tomo como interpretación que es una república que no se determina, soy una república autoritaria, y como república autoritaria les quito el presupuesto a las tres instituciones y no necesito ni siquiera de la consulta popular, sino después de que cometí el hecho, pues realizado el hecho. Doctor Guerrero, tenga la bondad. Como se presentan. Doctor Guerrero, pero me permite con todo respeto recordar que son 7 preguntas, que son 7 temas los que están en juego y que ayudan como a lo que usted está describiendo o agravan el problema. Las preguntas son perfectamente establecidas para solventar problemas del país. Usted comenzó mencionando la última, la pregunta número 7, el control de trabajo por horas. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar en que la lógica establezca, es preferible que todos tengan algo para comer, que solo unos tengan 8 horas de trabajo y los otros se mueran de hambre 8 horas. Entonces, por simple lógica, por simple humanidad, es racional el que se haga la contratación por horas, tanto más cuando está creciendo la exportación del país. Están los índices de que estamos creciendo, necesitamos trabajo por horas. ¿Cuántos estudiantes, inclusive compañeros míos de muchísimos años en la universidad, no tenían lo suficiente para seguir su estudio y trabajaban por horas en los estudios jurídicos, trabajaban por horas en bares? Entonces, negar la necesidad de un contrato por horas es ceguera,
lógica, es indispensable. ¿Cómo no se puede hacer? Estamos viendo, para ir a otra pregunta, la pregunta que dice que si tiene que volver el Estado a poder tener ayuda bélica para contrarrestar el narcotráfico. No es necesario, es indispensable. El mundo entero tiene que luchar contra diríamos, una peste que ataca a la humanidad, que es la droga. Y para eso decimos, no, la soberanía. Le quitamos la soberanía, poniendo a las instituciones que no son electas por ellos, pero cuando tienen que decir, defiéndanos de cuando nos están matando con el tráfico de drogas y la violencia, no se puede preguntar, eso debería poner en marcha sin consulta. Es la otra pregunta, el contrato por horas. El aspecto de conseguir dinero, economía, solvencia para combatir la violencia. Preguntar siquiera a alguien que no esté de acuerdo, solamente quiénes estarán de acuerdo. Digo yo, sin puntualizar nada. El beneficio es el que lleva el delincuente. El que quiere que siga el estado de violencia y el estado de narcotráfico en el país, ¿a quién beneficia? Se puede saber inmediatamente a los que se oponen a la manera de combatir este flagelo. De acuerdo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para decir, el que se beneficia es el que tiene acceso a esa manera de enriquecerse arbitrariamente. Después, con esos dineros, se puede viajar a cualquier parte del mundo, se puede ir a cualquier lugar. Y ahí tenemos que decir a ellos, a lo personal, odio al delito, compasión al delincuente. Y los delincuentes que se fueron del país y que con sentencias condenatorias están fuera del país, no requieren. Doctor Guerrero, una consulta a manera de conclusión, si tiene la bondad, por favor. Odiamos el delito, pero a ellos solo tenemos compasión. Doctor Guerrero, a manera de conclusión, ¿y qué pasa si es que estas preguntas no son calificadas o se caen, como se dice comúnmente? ¿Qué pasa en ese caso? ¿O qué puede pasar? Si se caen, mi criterio personal, el Ecuador seguirá viviendo bajo el amparo de una constitución que es una vergüenza en todos los sentidos. Nosotros nos dicen, para ponerle un ejemplo a usted simple. Muy cortito, doctor, tenga la bondad. El artículo 3. ¿Cómo no? El artículo, a ver. Siga, doctor. El artículo 3 de la Constitución dice que el idioma oficial es el castellano y dos idiomas, quichua y el shuar, son idiomas también oficiales para las relaciones culturales. Así dice la Constitución, para las relaciones culturales. ¿Qué implicaría ello? Que para tener relaciones culturales con Francia tenemos que escribirles en quichua o en shuar. ¿Y qué significa? El quichua, una lengua respetable, no tiene escritura, es una lengua ágrafa, carece de alfabeto. Y ahora dice que están atacando a los principios del país de los ancestros que no tienen escritura y se les está acabando su lengua con un alfabeto extraño. Esto es para seguir. ¿Sabe cuántos problemas podríamos analizar de la función? No menos de 100. De acuerdo. Entonces, si fracasaría la consulta, tendría que llamarse a una constituyente. Para que se vaya por este mismo camino, siempre respetando la ley, siempre respetando la democracia. Pero la democracia es el poder del pueblo. ¿Qué pasa si logramos, ante un fracaso de esos, hacer conciencia en el pueblo ecuatoriano que es víctima del engaño, que es víctima de una farsa, y el pueblo tome sus medidas y todo lo que está mal vuelva a ser lo que debe ser una república de gente que piense, una república libre, independiente, con trabajo para todos, con criterio de disparidad, pero con unas normas jurídicas de una Corte Suprema, sin consejos de la justicia, una Corte respetable, imponga la ley, una asamblea constituyente con gente preparada que dicte leyes conscientes y un ejecutivo que tenga la correa de 4 centímetros y ponga en orden este país. Mientras esto no suceda, lo demás es cuento. Doctor, muy amable. Doctor Guerrero, muchísimas gracias. ¿Para qué más preguntas? Hasta una próxima oportunidad, doctor Guerrero. Muy amable, muy gentil. El doctor José Guerrero Bermúdez, jurista ex catedrático, analizando, ya ven ustedes,
Por eso le timbramos al doctor José Guerrero, por su experiencia, por su conocimiento. Yo creo que un enfoque de todo lo que he escuchado distinto hasta hoy. Saque sus conclusiones. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La consulta popular es un laberinto de cosas, de temas, de caminos, de circunstancias jurídico-políticas que hay que estar muy atentos porque finalmente va a ser nuevamente otra etapa donde se juegan cosas importantes y que desde luego terminan afectando o beneficiando a los ecuatorianos. Insisto que el tema de la Corte Constitucional está ubicado en el ojo de este huracán. Inclusive el propio presidente de la República ha convocado una manifestación pacífica para la próxima semana, día martes, ante el edificio de la Corte Constitucional, que tomó una decisión que es una señal sin duda preocupante. Porque si es que el gobierno necesita leyes para combatir a la delincuencia, y hay un organismo como la Corte Constitucional que sale y dice, no señor, no son esas leyes que usted cree, son otras cosas simplemente, y por eso suspendo tales y tales artículos. Qué cosa tan compleja. Y claro, viene el criterio técnico jurídico que dice que ese es el organismo que está facultado a eso, porque así es la Constitución y así es el ordenamiento jurídico. Qué difícil, qué difícil. Insisto, si es que el presidente de la República se está jugando todo, porque eso es la delincuencia, ese es el crimen organizado que amenaza a los ecuatorianos y dice necesito estas leyes. Se pone de cabeza en la legislatura, se aprueban esas leyes, salen a operar esas leyes y se cruza la Corte Constitucional y no señor, esto no es así. Una Corte Constitucional que ya ha tenido pronunciamientos polémicos, ¿como cuáles? Suspéndase la extracción del petróleo en el oriente ecuatoriano, pero la Corte Constitucional no dice de qué vamos a vivir los ecuatorianos. Y no solo los ecuatorianos, el presupuesto del Estado en la práctica. Pero no, suspéndase, porque ese es el camino del derecho. Y no solo eso, la Corte Constitucional, recuerden ustedes, meses atrás, acogió una demanda de los GLTBI y dispuso que los niños pueden ir con faldas a los establecimientos de educación de la provincia del Guayas. Eso dispuso la Corte Constitucional. Y si es que ustedes creen que eso es poco, la Corte Constitucional también dispuso, apenas estalló toda esta guerra contra la delincuencia, que se responsabiliza la Corte Constitucional de crear una comisión especial para el combate a la inseguridad. Con eso tenemos el gobierno actuando por una parte, la Corte Constitucional en una especie de mini gobierno convertido en otro frente contra la delincuencia, y así tenemos algo que simplemente, y disculpen la expresión, es un relajo, porque esto no puede ser así. El gobierno fue elegido para gobernar este país, pero tenemos la Corte Constitucional. Y claro, la técnica jurídica también entra en juego, y los organismos internacionales que están muy pendientes con sus respectivos activistas, dicen, ¡uy, qué horror! Miren lo que está pasando en el Ecuador. La Corte Constitucional, el máximo organismo de la juridicidad en ese país está amenazada. Señores, amigos, saquen sus conclusiones. Eso está en juego. Veremos qué es lo que ocurre. Veremos qué es lo que pasa. Veremos cuál es la reacción del gobierno si es que las preguntas se caen. Porque esto también hay que decirlo y eso es en la práctica. En fin, lo que como noticia positiva y con lo cual nos estamos despidiendo será, es que luego de ese incidente, desventurado incidente entre el principal ejecutivo del Banco del Pichincha y un aparente cliente, porque el señor que tuvo el incidente no es cliente de ese banco, desató
Todo, primero, una conflictividad al Banco del Pichincha, el más grande de este país. Una conflictividad que dejó al descubierto que, pese a ser un elefante enorme este banco, pues tiene problemas tecnológicos donde una hormiga le puede hacer tambalear. Qué cosa tan delicada, preocupante. Pero también eso detonó en una campaña, yo diría, vergonzosa, de niveles impensados, donde se quería dar la impresión de que este país nuevamente entró en una crisis financiera y que los bancos empiezan a caerse como hace algunos años en el país. Qué cosa tan maquiavélica de esta gente. Ojalá en algún momento, y esta también es una responsabilidad que tiene que asumir la Fiscalía, una acelerada investigación y sanción, y que esos detalles se conozcan, porque ya basta de decir que no pueden dar nombres, que no pueden dar señales, pero que están sancionados. ¿Quiénes? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde salieron? ¿Qué hicieron? ¿Son funcionarios de ese banco? ¿Son gente interesada? ¿Son activistas? ¿Quiénes son? Es necesario conocer con nombres, señores, porque esto también de disimular, porque hay que esconder las identidades, proteger las identidades. Qué cosa tan terrible, pero gracias a Dios por todos los ecuatorianos, finalmente esto quedó como una patraña, como una mentira, y el sistema financiero de este país está funcionando. Con esa buena noticia, gracias amigos por su siempre gentil atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.